Esta historia comienza con nuestra protagonista, Lilu, dispuesta toda para conseguir un trabajo como programadora, por lo que intenta cortarse el cabello para pasar por hombre, ya que la empresa de sus sueños solo contrata a hombres. Afortunadamente, su amiga interviene a tiempo y le propone una solución más sencilla: usar una peluca. La idea funciona también que al entrar a una cafetería la llaman señor, pero la situación se complica cuando Jian Yishen, que está detrás de ella, recibe un vaso de agua que iba dirigido a otra persona, empapándolos a ambos. Al cruzar miradas sienten un flechazo, aunque Jian Yishen se siente incómodo al sentirse atraído por un hombre. Más tarde, Lilu va a ver a su maestro, que quiere ayudarla a conseguir un empleo sin que ella sepa que es con Jian Yishen. Muerta de miedo al enterarse, se disfraza y huye rápidamente. Aún así, vuelve a casa emocionada por haber visto a su amor platónico, sin dejar de soñar con conquistarlo. Jian Yishen, por su parte, está furioso porque alguien subió un video de la cafetería a internet, pero al día siguiente se encuentra con el currículum de Lilu en su empresa y no puede evitar quedarse a ver su entrevista. Al finalizar, la confronta por parecerse una mujer y, furioso, rompe su currículum, acusándola de mentirosa. Cuando la amenaza con demandarla, Lilu apenas logra mantener la calma para no delatar su identidad. Al día siguiente, en un evento familiar, Lilu y Jian Yishen se encuentran nuevamente. Ella, intentando ocultar su identidad, huye como Cenicienta, tirándose al agua para esconderse. Jian Yishen, pensando que se ha ahogado, se lanza a salvarla, pero en el proceso resulta herido. Agotado de tantas citas arregladas por su madre, Jian Yishen confiesa que quiere salir con esa chica, mirando el llaverito de Lilu sin saber que es ella. Finalmente, Lilu le pide disculpas por todos malentendidos y él las acepta con sorpresa. Desde ese momento, Jian Yishen intenta convencerla para que trabaje con él en algún proyecto, pero ella se resiste. Sin embargo, el destino interviene cuando el padre de Jian, dueño de la empresa, lo obliga a colaborar con Lilu en un trabajo, lo que lleva a que ambos se enfrenten a una prueba de escalada. A pesar de su vértigo, Lilu se esfuerza para superar la prueba de escalada y con mucha determinación llega a la cima y agarra la estrella. Sin embargo, al bajar, pierde el equilibrio y termina cayendo directamente en los brazos de Jian Yishen, creando un momento tan romántico como incómodo, ya que a ojos de todos, ambos son hombres. Luego de la actividad, una paloma se posa en el brazo de Jian Yishen, lo que lo hace entrar en pánico debido a su fobia a las aves. Lilu, viendo su reacción, lo lleva de vuelta a la empresa, donde él le da la buena noticia de que consiguió el puesto, pero le pone una condición muy peculiar: debe ayudarlo con sus citas a ciegas. El primer día de trabajo de Lilu en la compañía resulta ser de lo más peculiar. Sus compañeros le reciben con una bienvenida de videojuegos. Sin embargo, no todo es diversión, ya que uno de los chicos se molesta con ella y al punto de tirarle un golpe, Jian Yishen aparece para defenderla. La forma en la que lo hace es muy curiosa, como si supiera que Lilu es mujer. Posteriormente, él se acerca demasiado para observar su cuello, intentando encontrar la manzana de Adán, pero no encuentra ninguna pista que delate a Lilu. Al día siguiente, Lilu decide evitar cualquier sospecha y monta una escena de pareja con su amiga, logrando que todos en la oficina se lo crean. Por su parte, Jian Yishen evita comer con Shen, el director de la empresa. Sin embargo, la comida trae un pequeño problema: ella es alérgica a los mariscos. Para no levantar sospechas se los come de todas maneras, pero termina con una terrible picazón. Cuando vuelven a la empresa, Lilu no puede evitar lanzar miradas furtivas a Jian Yishen, quien por supuesto se da cuenta. La manda a terminar su trabajo, pero ella no puede concentrarse por la incomodidad de la alergia. Aún así, no puede dejar de derretirse por tener a su lado a ese galán, aunque su secreto sigue colgando de un hilo. La madre de Jian Yishen está convencida de que algo raro pasa con su hijo y teme que pueda ser gay, por lo que manda a su alocada hija a investigar a los empleados de la empresa. La investigación es tan sutil que termina con Shen como la pobre víctima, siendo prácticamente secuestrado y con una puerta rota en el proceso. Mientras tanto, Lilu está metida en problemas porque la empresa organiza una excursión a unas aguas termales y ella no puede ir por obvias razones. Su secreto podría ser descubierto. Sin embargo, Jian Yishen insiste y la lleva casi a la fuerza. Durante el viaje, Lilu se ofrece a manejar el auto, pero se toma su papel de conductora muy en serio, como si fuera un piloto de carreras, dejando a Jian Yishen tan mareado que parece que va a desmayarse. La situación empeora cuando les toca compartir habitación, lo que pone a Lilu en modo de pánico total. Ella intenta escapar, pero sus compañeros la convencen de quedarse. Sin más opción, va a bañarse con ellos, tratando de mantener su disfraz a toda costa. Luego, al esperar a unas chicas, se arma un alboroto que termina con Lilu sola en la piscina junto a Jian Yishen, creando un momento muy cercano y más que incómodo para ella. Más tarde, Shen aparece y muestra preocupación por Lilu, pues ya ha descubierto su gran secreto: es una mujer. Mientras tanto, ella le da un masaje a Jian Yishen, despertando sus sospechas por lo suaves que son sus manos.
Inseguro y confundido, Jiang Yichen se toma una cerveza tras otra, quedando completamente borracho y rogando a Li Lu que lo abrace. Al día siguiente, la hermana de Jiang Yichen, en su misión de investigación, lo chantajea para que diga la verdad sobre lo que está pasando con Li Lu. Terminan todos en un hipódromo junto con Chen. Durante la actividad, Li Lu no puede controlar a su caballo y, como todo un caballero, Jiang Yichen la rescata montando su corcel. Ambos terminan compartiendo el mismo caballo mientras él enseña a cabalgar, sin darse cuenta de que cada gesto está llenando de amor el corazón de nuestra prota. Toda ilusionada y con el corazón en las nubes, Li Lu le confiesa a la hermana de Jiang Yichen que él es como la luz en su vida, mirándolo con ojos llenos de amor. Pero su sueño se desmorona cuando Jiang Yichen la baja de la nube diciéndoles que dejen de ser bobas. Li Lu, triste y confundida, no sabe qué siente él por ella, y su amiga le recuerda que es lógico, él nunca se va a enamorar porque se supone que ella es un chico. Como castigo por esperar a las chicas, al día siguiente, a Li Lu y sus compañeros les toca vestirse como mujeres. Vaya sorpresa. Verla disfrazada le da un flechazo directo al corazón a Jiang Yichen, que no puede evitar sentirse incómodo, como si su hombría estuviera en peligro. Confundido y queriendo descubrir la verdad, se la lleva a su oficina e intenta quitarle el velo del disfraz, quedando tan cerca el uno del otro que casi se besan. Al último momento, él reacciona y se aleja rápidamente, luchando contra la idea de que está enamorado de un chico. Como la situación no pudiera ser más incómoda, Li Lu tiene su periodo y tarda mucho tiempo en el baño. Jiang Yichen, preocupado, va a ver qué ocurre, pero justo en ese momento llega de la amiga de Li Lu y le entrega un bolsito con toallitas sanitarias. La escena lo deja algo incómodo, pero igual decide llevarla a casa para que se recupere. Al día siguiente, Li Lu le agradece a Gumo por ayudarle a mantener su secreto a salvo. Más tarde, se encuentra con Chen y juntos preparan café, pero esta escena desata los senos de Jiang Yichen, que termina tomándose el café solo por fastidiar. En un intento por pasar más tiempo juntos, Jiang Yichen sugiere inspeccionar un videojuego, lo que rápidamente se convierte en una competencia de artes marciales. Li Lu se esfuerza por no dejarse llevar por la tentación de esos labios tan cercanos, pero la tensión entre ellos es más que evidente. Ambos terminan divirtiéndose como niños, probando diferentes juegos. En un momento, Jiang Yichen le toma una foto a Li Lu, pero ella posa las iniciales de la persona que le gusta, dejándolo celoso y lleno de preguntas. Al día siguiente, Li Lu sale de compras vestida como toda una damita, y al verla, Jiang Yichen corre tras ella como si estuvieran jugando al gato y al ratón. Sin embargo, no logra alcanzarla. Quien sí la encuentra es Shen, que se queda esperando para pedir explicaciones sobre su misteriosa doble vida. Shen y Li Lu se encuentran a solas, y él le revela que conoce su secreto. Sabe que es una mujer disfrazada de hombre. Sin embargo, no se lo ha dicho a nadie porque comprende que ella debe tener sus razones, y de hecho, considera que no afecta a la empresa. Chen le sugiere que sería genial si pudiera ayudar a cambiar a Jiang Yichen, algo que hace que Li Lu se sienta muy agradecida. Mientras tanto, el galán está cada vez más dudoso y sospecha que Li Lu y la chica que le gusta son en realidad la misma persona. Preocupado por lo que siente, Jiang Yichen decide ir al hospital y contarle al médico que algo raro le está pasando. La respuesta del doctor es simple y directa: está enamorado, y solo esa persona que ocupa su corazón puede curarlo. Al día siguiente, Jiang Yichen no puede dejar de observar a Li Lu, pero al ver que ella parece estar muy cerca, Shen se convence de que ella le gusta a su compañero, lo que lo llena de celos. Li Lu, por otro lado, deja olvidada su identificación y su madre se la lleva a la empresa. Como la madre no sabe nada sobre su doble vida, Li Lu tiene que arreglarse como mujer para recibirla, pero justo cuando Jiang Yichen la ve, se despiertan aún más sus sospechas. Sin embargo, llega tarde porque Li Lu ya se ha cambiado de nuevo a su disfraz de chico, y Chen le sigue la corriente diciendo que estuvo allí todo el tiempo. La madre, sin embargo, sigue sospechando y se dirige a la recepción para insistir en que su hijo no es una chica. Al llegar a casa, la señora está furiosa por la mentira y le exige a Li Lu que renuncie a su trabajo, pero después de una deliciosa cena familiar, su enojo se desvanece y termina dejándola tranquila, al menos por ahora. Quien no se queda tranquilo es Jiang Yichen, que sigue investigando para confirmar el verdadero género de Li Lu. Llama a su profesor y obtiene la confirmación que necesitaba, pero en lugar de confrontarla, decide esperar para ver hasta cuándo puede mantener la farsa. Como venganza por lo que considera un engaño, la pone a hacer trabajos duros de hombre en la empresa, dejando a Li Lu desconcertada y sin entender el motivo de su enojo hacia ella. Por la noche, Chen decide visitar la casa de Li Lu para hablar con su madre. Logra convencerla de que deje que su hija siga trabajando en la empresa, y la señora queda tan encantada con Chen que hasta que empieza a fantasear con él como su futuro yerno. Jiang Yichen, decidido a que Li Lu confiese de una vez que es mujer, la lleva a la universidad con la esperanza de que finalmente se descubra, pero Li Lu, determinada a mantener su secreto, hace todo lo posible por no entrar. Cansado de la situación y de su silencio, Jiang Yichen aprovecha una convención de cómic para delatarla enfrente de todos. Li Lu no tiene otra opción que admitir la verdad, pero le suplica otra oportunidad para seguir trabajando como programadora en la empresa. Él, firme, le dice que no quiere volver a verla.
En medio de su desesperación, Lilu le lanza una verdad dolorosa, que no la quiere en la empresa por su trauma con una ex programadora de la que se enamoró y sufrió. Conmovido, Yang Jishen finalmente cede y le da 7 días para que termine su proyecto y se marche. Al día siguiente, Lilu llega al trabajo con su verdadera identidad y sus compañeros quedan asombrados al descubrir lo linda que es. La acepta con entusiasmo y se muestran contentos de seguir trabajando con ella. Shen intenta interceder para que ella no sea despedida, pero Yang Jishen se mantiene firme y sigue siendo más duro que una roca, sin intentarle dar su brazo a torcer. Por su parte, la hermana de Yang Jishen, viendo la situación, llama a su madre para contarle que Lilu es una chica, no un chico. La noticia pone a la madre súper contenta, ya que finalmente podría tener una nuera. Tan feliz está la señora que sale a buscar a Lilu para hablar con ella. Aunque Lilu está nerviosa, la madre le invita a ir a su casa al día siguiente, y aunque un poco dudosa, ella acepta. A la mañana siguiente, Lilu cumple su promesa y va a visitar a su casi suegra. Una vez allí, la madre de Yang Jishen comienza a hacerle preguntas de todo tipo: su edad, hobbies, estudios, si está suscrita al canal Drama King, porque allí encuentra los mejores resúmenes de series asiáticas. En fin, le pregunta de todo un poco. Luego, la madre le pide que cocine algo, y Lilu hace su mejor esfuerzo para preparar un plato rico, pero le queda súper salado. Llena de vergüenza, no sabe ni dónde meterse. La señora la observa y pensativa, le comenta que las dos no parecen tener mucho en común y se pregunta cómo será vivir juntas en el futuro. Lilu, sin entender mucho, se queda en silencio, hasta que la señora le explica que habla de cuando ella sea la pareja de Yang Jishen y todos vivan como una sola familia. Más tarde, Lilu ayuda a la señora a quemar un bombillo, pero por accidente, ella se pincha el pie. Lilu, preocupada, la lleva rápidamente al hospital. Cuando la señora se siente mejor, viene a nuestra prota con una sonrisa, agradeciéndole por su amabilidad. Seguro que ella se le imagina como parte de la familia. De vuelta en la empresa, Chen le sugiere a Lilu que la única forma de convencer a Yang Jishen de que la deje quedarse es superarlo como programador. A ella le parece una idea estupenda, y con el plan en mente, va directo a retarlo. Le propone que si lo vence cualquier desafío que le elija podrá quedarse. Como Yang Jishen se considera invencible, acepta sin pensarlo 2 veces. La competencia comienza en los karts y el prota le gana, haciendo un poco de trampa. Cuando pasan a Taekwondo, Lilu sabe que no tiene posibilidades de ganar una pelea, así que saca su arma secreta, un gallo. Aprovechándose de la fobia de Yang Jishen a las aves, consigue asustarlo y gana esa ronda. Como están empatados, él le propone el reto final, correr 15 kilómetros hasta la empresa. Si lo hace, podrá quedarse. Lilu, determinada, sale corriendo, pero la distancia la deja exhausta. Al verla tan decidida, Yang Jishen se apiada de ella y le dice que reconsiderar si la despide o no. Cuando Lilu llega a casa, se lleva la sorpresa de su vida. La madre de Yang Jishen la estaba esperando para pedirle que se case con su hijo. Aunque Lilu está súper enamorada, la propuesta la deja boquiabierta. Al día siguiente, la señora los invita a su casa y Yang Jishen no entiende nada de lo que está pasando. Cuando por fin lo capta, se toma una copa tras otra, quedando borrachito. Lilu lo lleva a su habitación para que descanse, pero él, en estado etílico, se pone romántico y la besa con mucha pasión. Justo en ese momento, toda la familia llega y qué vergüenza para la pobre Lilu. Aún así, esa noche, Lilu le confiesa a su madre que quiere casarse con Yang Jishen, ya que ha sido su amor platónico desde que estudiaba, aunque él todavía no tiene idea de esos planes. Shen y su madre tienen todos los planes para la boda de nuestra prota, y Yang Jishen queda hecho cuando le sueltan la bomba. La boda es para casarse con Lilu. Le recuerdan que el beso apasionado que le dio la noche anterior es razón suficiente para dejar la soltería. De repente, todo se revela como una trampa, y muy disgustado, sienta a toda la familia para hablar, pero para su sorpresa, todos están de acuerdo con que se case, ya que sus acciones apasionadas demuestran que la ama. Además, le dicen que Lilu está dispuesta a casarse, lo cual lo deja sin palabras, y no precisamente de felicidad. Mientras tanto, en la empresa, a Lilu se le cumplen los 7 días. Sus compañeros le organizan una fiesta sorpresa de despedida y ella, muy emocionada, les dice que no seguirá. Justo en ese momento, llega su jefe y la llama para hablar en privado. La acusa de decirle a su familia que quiere casarse con él y Lilu, con una sonrisa pícara, le dice que tienen cosas en común, hacen buena pareja y además, ella está en la edad perfecta para casarse. Yang Jishen, más bravo que nunca, le deja claro que no aceptará ese matrimonio porque según él, no hay amor verdadero. Todo cambia cuando Yang Jishen habla con su padre y este le lanza un ultimátum. Si no se casa, retirará la inversión de la empresa y la dejará en la ruina. Así que no le queda de otra para buscar una solución. Y la única opción es casarse con Lilu bajo un contrato matrimonial. Para eso, pone a prueba el amor de Lilu y le pide que suba al trampolín de una piscina, sabiendo que ella le tiene pánico a las alturas. Cuando Lilu está arriba,
Él la reta a tirarse al agua diciéndole que si lo hace, sabrá que realmente lo quiere. Con el corazón acelerado y mucho pánico, Li-Lu se lanza, pero no sale a la superficie de inmediato. Desesperado, Yang Ji-chen se tira a salvarla, y en ese momento cuando finalmente acepta casarse con ella. Eso sí, le deja claro que tendrán ciertas reglas, como mantener su relación oculta en la empresa, algo que Li-Lu acepta sin dudar. Él le pregunta qué quiere a cambio, y ella solo le pide una oportunidad para seguir trabajando en la empresa. Los dos siguen su trato con un Pinky Promise, una promesa de meñique. Al día siguiente, se casan por el registro civil, con toda la familia feliz a su alrededor. Aunque la cara de Yang Ji-chen parece cualquier cosa menos la de un novio feliz, ya casados, se van a vivir juntos, aunque duermen en habitaciones separadas. Al amanecer, él le entrega un cuadernillo con reglas matrimoniales personalizadas, prohibiéndole hacer ciertas cosas en la casa, pero Li-Lu, tan dulce y dócil como siempre, acepta con una sonrisa. Yang Ji-chen sigue siendo muy duro y serio con ella, pero Li-Lu, siempre sonriendo, hace todo lo posible por alegrarlo y hacer que se sienta feliz a su lado. La madre de Yang Ji-chen les ha preparado una sesión de fotos de boda y ha contratado todo un equipo para que los arreglen y capturen esos momentos tan especiales. Yang Ji-chen, como siempre, se ve guapísimo, pero Li-Lu se ve impresionante con su vestido de novia. Cuando Yang Ji-chen la ve bajar las escaleras, queda completamente impactado por lo hermosa que está, pero en medio de la emoción, Li-Lu casi pierde el equilibrio y él sale corriendo a rescatarla, abrazándola finalmente. El fotógrafo, rápido de reflejos, no pierde la oportunidad de capturar ese momento romántico, y la madre de Yang Ji-chen no cabe de la felicidad, pensando que su hijo y su nuera están completamente enamorados. Por la noche, Li-Lu se pone a revisar las fotos para coger las mejores y retocarlas un poco. Mientras está en eso, Yang Ji-chen se acerca, un poco fastidioso, para llamar su atención. Lo que comienza como una discusión sobre qué fotos elegir, termina convirtiéndose en un juego divertido en el que ambos intentan quitarse el control de las manos. Entre risas y peleas juguetonas, terminan pasando un buen rato juntos. Al amanecer, Li-Lu se levanta temprano para preparar el almuerzo que llevarán al trabajo. Todo parece normal hasta que en la oficina, Yang Ji-chen ve a Li-Lu compartiendo su comida con Chen. Los celos lo invaden, y sin poder evitarlo, comienza a criticar la textura de la comida de Li-Lu, buscando cualquier excusa para mostrar su molestia. Más tarde, nuestros protas tienen una fuerte discusión por temas de trabajo, lo que deja a Li-Lu muy afectada y desanimada. Chen, que se da cuenta de que algo no va bien, decide acompañarla y consolarla. Yang Ji-chen, al enterarse de que están juntos, se pone aún más celoso y va a buscarla. Al llegar, finge ser muy tierno y comprensivo con ella, pero Li-Lu no se deja engañar y no le simpatiza para nada su actitud repentina de buen esposo. La tensión entre ellos está al máximo. Días después, el mal rato pasa y los ánimos entre Li-Lu y Yang Ji-chen cambian por completo. Todo vuelve a estar como antes. Deciden ir a comer juntos a un restaurante y Li-Lu no puede evitar admirar la belleza de su esposo. Ya han pasado varios días de su reconciliación y esta vez quedan en verse en otro restaurante, pero Yang Ji-chen se olvida de la cita, dejando a Li-Lu esperando. Cuando él por fin llega, el restaurante ya está cerrado, pero se lleva una sorpresa al encontrarse a Li-Lu toda lista. Había comprado la comida y la empacó mientras lo esperaba pacientemente, así que deciden improvisar un picnic afuera y la pasan de maravilla. Durante la comida, Li-Lu menciona que le hace falta algo muy importante, un anillo. Aunque están casados, no tuvieron una ceremonia y su familia está un poco decepcionada por eso. Yang Ji-chen, siempre ingenioso, improvisa un anillo con una tirita, lo que a ella le parece lo más gracioso y adorable. Cuando regresan a casa, Li-Lu se pone a limpiar, mientras Yang Ji-chen conversa con ella. De repente, Li-Lu pierde el equilibrio y está a punto de caerse, pero la atrapa justo a tiempo, llevándola directo a sus brazos. Con su rostro contra el pecho de Yang Ji-chen, su corazón comienza a latir a 1000 por hora. ¡Qué momento tan romántico! Mientras Yang Ji-chen está en el trabajo, decide besar apasionadamente a Li-Lu frente a todos, y vaya sorpresa, los compañeros se quedan asombrados y no pierden el tiempo. Sacan sus teléfonos y comienzan a tomarle fotos. Ahora sí, ya no hay duda para nadie. Ahí hay amor. Más tarde, los protas se van a cenar con una exnovia compañera de trabajo de Yang Ji-chen. La chica, que sigue enamorada de él, aprovecha el momento para suplicarle por amor y lo abraza con fuerza. Justo en ese instante, llega Li-Lu y los ve. Decepcionada y con el corazón hecho pedazos, sale corriendo del lugar. Aunque trata de recordarse que su matrimonio es solo un contrato, no puede evitar sentirse herida por lo que ha visto. Al llegar a casa, Li-Lu le reclama por lo sucedido y lo confronta sobre la verdadera razón por la que no quería mujeres en la empresa. La respuesta es clara. Esa ex era la programadora que lo dejó en el pasado. Ahora, Yang Ji-chen, sintiéndose culpable, trata de ganarse de nuevo su corazón. De manera atenta, cuida a Li-Lu mientras duerme y la cura de una alergia. Al amanecer, se esfuerza por preparar un delicioso desayuno, pero ella, todavía molesta y con el corazón herido, rechaza todos sus detalles. A lo largo del día, Yang Ji-chen no puede dejar de pensar en su esposa y en cómo pedirle perdón. Sin embargo, su orgullo es tan grande que no se atreve a enviarle un mensaje. Ambos se quedan atrapados en sus sentimientos, con un muro de orgullo que no lo deja acercarse. Por ahora. Aún resentidos,
Tanto Yang Ji-chen como Li-Lu no dejan de pensar en lo que pasó. Yang Ji-chen siente que ella no lo extraña y como respuesta decide ponerle en la lista negra de su teléfono, evitando que lo llame. Pero la realidad es que aunque se hace el duro, la espera ansiosamente en casa. Cuando Li-Lu finalmente llega, él sigue con su actitud seria, intentando ocultar lo que siente. Al amanecer, Li-Lu toma la iniciativa para hacer las paces y le ofrece un vasito de leche, esperando romper el hielo. Pero Yang Ji-chen sigue con su pose seria, tratando de mantener la distancia, aunque no por mucho tiempo. En un momento, se le acerca para limpiar la leche que quedó en la comisura de sus labios, y la cercanía es tal que casi se dan un beso. Esa pequeña acción termina derritiendo la barrera entre ambos, y así logran reconciliarse, dejando atrás el malentendido de las peleas. Yang Ji-chen tiene una seria conversación con su madre sobre su matrimonio con Li-Lu, explicando que todo fue para poder mantener la empresa. Lo que no se imaginan es que Li-Lu estaba detrás de ellos, escuchando toda la conversación. Devastada, le reclama por haber engañado y por ocultar sus motivos, diciéndole que si lo hubiera sabido antes, jamás habría aceptado casarse con él. Yang Ji-chen le explica que su madre lo presionaba para casarse pronto y que ella fue la opción más conveniente. Además, le recuerda que deben aguantar un año juntos, tal como lo dice su contrato matrimonial. Con el corazón roto, Li-Lu se va triste y decepcionada. Al día siguiente, Li-Lu sale con su amiga, pero no puede ocultar lo mal que se siente. Entre lágrimas, le cuenta todo lo que pasó y confiesa que su matrimonio es solo un contrato, pero que nunca supo las verdaderas razones de Yang Ji-chen para casarse con ella. Más tarde, Li-Lu decide participar en un juego de matrimonio predestinado, que consiste en tocar una piedra y tratar de llegar a otra con los ojos cerrados. Si logra llegar, significa que encontrará a su pareja ideal. Con mucha expectativa, cierra los ojos y camina hacia la otra piedra. Justo en ese momento, Yang Ji-chen aparece de improviso y se para al lado de la segunda piedra, como si el destino los hubiera unido. Cuando Li-Lu abre los ojos y lo ve ahí, no puede creerlo. Es él. Caminando juntos por la misma dirección, Yang Ji-chen se lleva a Li-Lu a jugar al arco y flecha y pasa un lindo momento juntos. La diversión no termina ahí. Compran dulces y disfrutan de pequeñas delicias. Cuando llegan a su habitación de hotel, se encuentran con una sorpresa. Todo está decorado por una noche de pasión, como si fueran una pareja recién casada. Ambos se sonrojan, más rojos que un tomate. Más tarde, Yang Ji-chen la llama al jardín para darle otra sorpresa. Le canta feliz cumpleaños, con un pastel tan tierno como ella. Comparte una romántica cita bajo las estrellas y en ese momento todo parece perfecto. Al regresar a la habitación, Yang Ji-chen decide recoger todo para evitar dejar fluir sus deseos, pero Li-Lu se lleva una sorpresa más, un regalo sexy que su cuñada dejó para ella. Nuestros totolitos no saben qué hacer, todo a su alrededor parece invitarlos a dejarse llevar por la pasión. Al final, deciden dormir juntos, pero como amigos, aunque la mañana siguiente despiertan abrazados, como si el destino quisiera unirlos. Luego salen a pasear una bicicleta para parejas. Li-Lu disfruta cada momento del recorrido. Después van a un taller de joyería donde Yang Ji-chen le hace un anillo, aunque le queda enorme, a Li-Lu no le importa, está feliz solo por el detalle. Es hora de volver a casa y parece una pareja de verdad. Yang Ji-chen incluso cuelga un pequeño adorno en su auto para ella, pero antes de regresar pasan por una pastelería y decoran un pastel juntos, compartiendo risas y momentos que los acercan aún más. Sin darse cuenta, el amor los ha inundado por completo. Yang Ji-chen recibe una llamada inesperada y se va a ver a su ex suegro, quien resultó ser el causante de un fraude millonario. Justo en ese momento aparece su exnovia, dejando sus sentimientos completamente revueltos, ya que la relación entre ellos terminó por un malentendido, y él había creído que ella era culpable. Mientras tanto, Li-Lu y sus padres lo esperan para cenar, sin imaginarse lo que está pasando. La exnovia de Yang Ji-chen le explica que siempre quiso buscarlo, pero sentía mucha vergüenza, y además, escuchó cómo su madre le decía a Jian que no volviera con ella, pues nunca la aceptaría en la familia. A pesar de todo, confiesa que sus sentimientos por él siguen intactos, pero Yang Ji-chen la rechaza, y decide regresar a casa con Li-Lu. Al día siguiente, Li-Lu empieza a sentir celos porque Yang Ji-chen sigue encontrándose con su ex, aunque ella no sabe realmente la razón. Lo que sí sabe es que no le gusta que le ignore, ni siquiera por mensaje. Yang Ji-chen, sin darse cuenta, cae como un inocente en el juego de víctima de su ex, que se aprovecha de la situación para acercarse a él. Para aliviar su tristeza, Li-Lu sale con su cuñada, quien pronto se da cuenta de la traición que parece estar ocurriendo, aunque decide no decir nada para no preocuparla más. En cambio, la acompaña hasta su casa y se queda esperando a que Yang Ji-chen regrese. Yang Ji-chen llega muy tarde a su casa y Li-Lu finge estar dormida, lo que le permite escuchar toda la conversación entre él y su cuñada. Escucha cómo él le confiesa que estuvo con su ex y cómo está perdido sin saber qué hacer porque ya está casado. Aunque su corazón se rompe, él la toma en brazos y la lleva a su habitación para que duerma. Al día siguiente, Li-Lu se lleva una desagradable sorpresa. Yang Ji-chen ha contratado a su novia para trabajar en la empresa y como si eso no fuera suficiente, le toca tener una conversación incómoda con su rival, donde ambas terminan peleando por el amor sincero de Yang Ji-chen. Li-Lu, consumida por los
los celos, no puede soportar cómo él contesta las llamadas de la otra chica de inmediato, ignorando cualquier otra cosa. La ex es muy buena para hacerse la víctima frente a Yang Ji-chen. Para colmo, él le cree todo. Nuestra bella prota no aguanta más y se queja cuando él llega a casa, dejando salir sus sentimientos. Además, le pone una regla: si él quiere volver a ver a su ex, solo podrá hacerlo si ella está presente. Sorprendentemente, Yang Ji-chen acepta, y eso le sube un poco el ánimo a Li-Lu. Lo que ella no sabe es que Yang Ji-chen en realidad la quiere a ella, y solo trata a la otra chica por lástima. Por la noche, Yang Ji-chen le dice que tendrán un evento y le pide que se ponga linda y formal, con algo azul para ir combinados. Li-Lu se viste, pero se siente que le falta algo. ¿Qué será? El toque que le faltaba a Li-Lu para deslumbrar el evento era un maquillaje que resaltara su belleza, y Yang Ji-chen se encarga de eso, dejándola encantadora. Para su sorpresa y molestia, la ex, Li-man, también se viste de azul, como quisiera hacerles competencia. En el evento, un chico se enamora a primera vista de Li-Lu, pero Yang Ji-chen no se queda de brazos cruzados. En un movimiento rápido, le baja los humos al chico anunciando a todos que ella es su esposa. Punto para Yang Ji-chen. Más tarde, Yang Ji-chen se emborracha un poco, y Li-man intenta cuidarlo, pero él no quiere ni que lo toque, y en su lugar, se tira en los brazos de Li-Lu. Punto para nuestra prota. Y el premio doble llega cuando regresan a casa. Él se deja llevar por la pasión, para alegría de Li-Lu. Sin embargo, su felicidad se ve empañada cuando en medio de su arrebato, él la llama Li-man. Al día siguiente, Yang Ji-chen no recuerda nada de lo que pasó, y Li-Lu tampoco le dice que tuvieron una noche apasionada, aunque él siente que algo ocurrió, pensando que quizás solo fue un sueño. Más tarde, Li-Lu va a hablar con su maestro, quien le cuenta toda la historia entre Yang Ji-chen y su ex, mencionando que ambas son muy parecidas, y que incluso llevan el mismo nombre, Li. En la empresa, Li-man intenta apoderarse del puesto del trabajo de Li-Lu, lo que lleva a una competencia para ver quién es la mejor. Yang Ji-chen apoya a Li-Lu y, como era de esperarse, nuestra chica gana, pero la alegría no dura mucho. Yang Ji-chen le da la mala noticia de que la han sacado del proyecto donde estará trabajando Li-man y solo la pondrán a jugar con unos inversores. Li-Lu se da cuenta de que todo esto forma parte del plan de su rival. Chen trata de convencer a Yang Ji-chen para que cambie de opinión, pero todo es en vano. Parece que nuestra prota tiene un gran desafío por delante. Li-Lu, devastada y triste por la situación en la empresa, decide beber toda la noche con su amiga para ahogar las penas. Mientras tanto, Yang Ji-chen sufre por no saber dónde está y pasa la noche intranquilo. Al día siguiente, se ve en el trabajo y tiene una fuerte discusión, dejando a Li-Lu aún más afectada. Cuando llegan a casa, Yang Ji-chen no sabe cómo arreglar las cosas, y ella, de mal humor, decide cocinarle su plato más odiado solo para fastidiarlo. Pobrecito, casi vomita con el primer bocado, y ella disfruta su pequeña venganza con una sonrisa de satisfacción. Al día siguiente, Li-Lu presenta su proyecto, un jueguito cuyo objetivo es matar al jefe, cuyo personaje principal, por supuesto, está inspirado en Yang Ji-chen. Para su sorpresa, todos en la empresa lo apoyan y se ríen, así que Yang Ji-chen no le queda más opción que aprobarlo, a pesar de sentirse un poco ridiculizado. Aunque siguen peleados, la situación se complica aún más cuando los padres de Li-Lu llegan de visita. Les toca actuar como la pareja perfecta y tratan de mantener las apariencias frente a la familia. Cuando Li-Lu va a entregar su proyecto, descubre que ha sido borrado de la computadora. Yang Ji-chen, al enterarse, no puede creerlo y se siente súper decepcionado por lo que ha pasado. Sin embargo, en secreto, él decide ayudarla y pide que el concurso sea aplazado para darle tiempo de recrear el proyecto. Aunque no lo muestra abiertamente, está dispuesto a hacer lo necesario para apoyarla y que pueda recuperar su trabajo. Yang Ji-chen se esfuerza por conseguir que aplacen el concurso, lo cual le cuesta convertirse prácticamente en el recogepelotas de su padre. Li-Lu, al enterarse de que tendrá una segunda oportunidad para presentar su juego, se pone muy feliz y se lanza a trabajar con todas sus fuerzas. Sin embargo, su felicidad se ve empañada cuando ve a Yang Ji-chen salir con Li-man. Lo que Li-Lu no sabe es que en el corazón de Yang Ji-chen solo hay espacio para ella, y él se lo deja claro a Li-man, rechazando cualquier intento de acercamiento. Li-Lu y sus compañeros pasan toda la noche trabajando para recrear el juego, y Yang Ji-chen, aunque no lo parece, se queda también para esperarla. Cuando ella se queda dormida por el cansancio, él la cuida, y en un gesto muy tierno, termina el trabajo por ella. Pero Li-Lu no tiene idea de que él fue quien la ayudó. De cualquier manera, todos celebran felices porque lograron rehacer el proyecto a tiempo. Aún así, la duda sigue rondando a Li-Lu sobre cómo se perdió su trabajo en primer lugar. Decide pedir que revisen las cámaras de seguridad, pero casualmente, los videos de ese día están dañados. Pregunta a varios empleados, hasta que la persona de limpieza le cuenta que una chica nueva ese día. Claramente, fue Li-man. Llena de furia, Li-Lu va a enfrentarla delante de Yang Ji-chen, pero Li-man lo niega todo con lágrimas en los ojos, y como no hay pruebas claras, Yang Ji-chen obliga a Li-Lu a disculparse.
Li-Lu se siente impotente y traicionada y decide que no quiere ni verlo, mientras Yang Yichen se queda sin saber cómo arreglar las cosas entre ellos. Pasando los días, la tensión entre ambos sigue y Li-Lu continúa sin dirigirle la palabra. Desesperado por romper el hielo, Yang Yichen finge que se ha cortado, esperando que eso lo obligue a hablar y a acercarse de nuevo. Yang Yichen lleva a Li-Lu a una tienda de ropa para regalarle algunas prendas, y entre la selección, ella se encuentra con una blusa con un corazón que le gusta mucho. Sin embargo, la blusa no se vende sola, ya que es parte de un conjunto para parejas. La particularidad de la blusa es que el corazón cambia de color a rojo cuando detecta cierta temperatura corporal. Yang Yichen le dice que se la pruebe, y cuando ella sale del probador, lo ve también a él con la misma blusa puesta. Para su sorpresa, el corazón de Yang Yichen está rojo, pero el de Li-Lu no, así que la abraza con ternura, acercándola para que ambos corazones cambien de color. Mientras se muestran cariño, finalmente, el corazón de ella también se pone rojo. Felices y llenos de emoción, terminan comprando las camisas a juego. Más tarde, Li-Man llama a Yang Yichen para citarlo a una reunión, y él, sabiendo cómo es ella, le dice que irá acompañado de Li-Lu, pero Li-Man insiste en que es una reunión sin terceros, lo que hace que Yang Yichen se vaya solo. Li-Lu, sintiéndose incómoda, lo sigue en un taxi, pero en la recepción del lugar no la dejan pasar, así que se ve obligada a regresar. Al finalizar la reunión, Li-Man se pinta el dedo con lápiz labial y antes de despedirse, mancha el cuello de la camisa de Yang Yichen, con la clara intención de darle celos a Li-Lu. Esa misma noche, se van a cenar a casa de los padres de Yang Yichen. Li-Lu nota la mancha de labial en su camisa y pensando que es un beso, se queda pensativa y llena de rabia. Decide hacer una cama provisional para dormir separada de él. Yang Yichen se da cuenta de que algo le pasa, pero ella se niega a dar explicaciones. Al amanecer, Li-Lu ayuda a su suegra a cocinar, pero de repente comienza a sentir náuseas por el olor de la comida. Asustada, piensa que tal vez está embarazada y nerviosa le dice a su suegra que se irá a casa de sus padres sola. Inmediatamente después, se dirige al baño de un lugar público para hacerse una prueba de embarazo y para su sorpresa, sale positiva. La pobre queda en shock. Decidida a confirmarlo, va a hacerse una ecografía y se entera de que sí está embarazada. Ahora su cabeza da vueltas pensando en cómo se lo dirá a Yang Yichen y cómo lo tomará. Mientras tanto, el padre de Li-Man descubre que Li-Lu salió de la sala de embarazo y le dice a su hija que esta es su oportunidad para recuperar a Yang Yichen. Con esa idea en mente, el padre de Li-Man empieza a seguir a Li-Lu con intenciones de hacerle daño. Li-Lu, sintiéndose perseguida, sale corriendo, pero casi es atropellada por un auto que pasa cerca de ella. Asustada y preocupada por la seguridad de su bebé, se dirige al hospital, donde se encuentra con un compañero de trabajo que, al verla tan angustiada, decide acompañarla. El compañero, preocupado por la situación, llama a Yang Yichen para informarle de lo ocurrido. Al día siguiente, Li-Lu y Yang Yichen se encuentran en el trabajo, pero ella no se siente capaz de dar la noticia que tanto la atormenta. Más tarde, decide ir a la casa de su suegra y le pregunta qué nombre le pondría a su futuro nieto o nieta. La señora se llena de alegría con solo pensar en la posibilidad de tener un nieto, aunque Li-Lu guarda su secreto por ahora. Esa noche, nuestros protas cenan juntos, disfrutando de una deliciosa comida preparada por Li-Lu. Durante la conversación, ella finalmente reúne el valor para decirle que renunciará a la empresa y que quiere el divorcio. Yang Yichen queda completamente en shock, sin poder comprender lo que está pasando. Desconcertado, la ve agarrar su bolso y marcharse. Unas horas después Li-Lu regresa, acompañada de su compañero de trabajo. Yang Yichen, lleno de celos y rabia, le pregunta si la razón por la que quiere divorciarse es porque ahora está enamorada de él. Li-Lu, con serenidad, le asegura que solo son amigos y que el divorcio tiene sus propias razones, las cuales no piensa revelar. Le dice que el día siguiente podrán firmar los papeles y terminar todo. Con los ojos llorosos, Yang Yichen se niega a hacerlo, alegando que el contrato matrimonial aún no ha llegado a su fin, pero ella insiste: nos veremos mañana para firmar. Al amanecer, Li-Lu deja en el escritorio de Yang Yichen una carta de renuncia y el acuerdo de divorcio firmados. Él, sin poder creer lo que está pasando, deja los papeles sobre la mesa y se va, sin saber qué hacer. Más tarde, su hermana se da cuenta de lo que está ocurriendo y tras ella, varios de los trabajadores también se enteran de la situación. Esa misma tarde, Li-Lu, con el corazón hecho un nudo, toma un taxi para irse a casa de sus padres, pero antes decide pasar por última vez por la casa de Yang Yichen, como una despedida silenciosa. Al llegar, ve a Li-Man entrando a la casa, lo que la deja con un sabor amargo y la certeza de que se va en el peor momento posible. La escena es desgarradora para Li-Lu. Al ver a Li-Man entrando a la casa de Yang Yichen, su rabia y tristeza se mezclan y siente que
tal vez él ya no la quiere de verdad. Sin embargo, sigue su rumbo y se dirige a casa de sus padres, con su maleta y la determinación de comenzar una nueva etapa sola. Cuando llega, les cuenta que ha renunciado a su trabajo y que ha decidido divorciarse de Yang Yichen. Sus padres, preocupados, no están de acuerdo con la idea de que se separen solo por un capricho y tratan de hacerla cambiar de opinión. Sin embargo, su decisión es firme. Al día siguiente, Li Lu se prepara para un nuevo viaje, pues tiene una entrevista de trabajo en otra ciudad. Antes de partir, tiene un momento conmovedor al despedirse de sus padres, quienes, aunque inicialmente no estaban de acuerdo, terminan respetando su decisión y le desean todo el éxito en su nueva etapa. Mientras tanto, Yang Yichen, al enterarse de que Li Lu está en casa de sus padres, va hasta allá para buscarla. Sin embargo, el señor Lu, molesto y protector, lo trata con frialdad y le dice que no vuelva a aparecer por allí, porque Li Lu ya se ha ido. Aún así, la señora Lu, más comprensiva, le revela que Li Lu está en el aeropuerto. Desesperado, Yang Yichen corre hacia allá, pero cuando llega, la multitud es tanta que no logra encontrarla. Regresa a casa con el corazón roto y le cuenta a su madre que Li Lu decidió divorciarse de él. La noticia deja a su madre muy triste, pues no quería que su matrimonio se acabara de esa manera. Al día siguiente, Yang Yichen se encuentra en un restaurante con Li Man y de pronto llega el padre de ella. Nuestro prota aprovecha el momento para hacerlos hablar sobre el cómplice que tuvieron para hacerle daño a Li Lu, incluyendo el accidente en el que casi fue atropellada. Sin querer, el padre de Li Man lo confiesa todo, diciendo que fue cierto y que lo hizo para ayudar a su hija, quien siempre ha estado obsesionada con volver a estar con Yang Yichen. Con calma, Yang Yichen le deja claro que su relación terminó hace años y que no tiene intención alguna de regresar con ella. Pasan los días y aunque la situación con Li Man parece haber quedado resuelta, Yang Yichen sigue con la esperanza de volver a encontrarse con Li Lu. Todo lo que quiere es otra oportunidad para arreglar lo que se rompió entre ellos. Yang Yichen y su familia siguen muy afectados por lo ocurrido con Li Lu y él, decidido a recuperarla, les promete que hará todo lo posible para que vuelva a su lado. Mientras tanto, Li Lu se enfrenta a sus propios retos. Aunque le va muy bien en su nueva ciudad, en una entrevista de trabajo es rechazada después de que descubren su embarazo, sintiéndose discriminada por su situación. Sin embargo, la suerte cambia a su favor cuando un vecino que es jefe de una empresa le ofrece una oportunidad laboral. Li Lu, para no correr riesgos, decide no mencionar su embarazo para evitar cualquier posible pero. Yang Yichen, por su parte, sigue pensando en ella constantemente y sus recuerdos lo hacen llorar por lo que perdieron. La tristeza y la nostalgia lo invaden día tras día, incapaz de olvidar a su amada Li Lu. Días después, algo inesperado deja a Li Lu en shock. Mientras sale de compras al mercado, se encuentra con Yang Yichen. Desesperada, se esconde antes de que él la vea y afortunadamente él no logra reconocerla. Yang Yichen está allí gracias a un amigo de la universidad, sin imaginar que Li Lu está tan cerca de él. Esa noche, Li Lu no puede dejar de pensar en ese encuentro tan fortuito. Su corazón late rápido y su mente se llena de preguntas sobre lo que podría pasar si vuelvan a encontrarse. Parece que el destino sigue jugando con los caminos de ambos. Yang Yichen, completamente arrepentido por menospreciar a Li Lu, decide tomar medidas drásticas para cambiar las cosas. Cita a Li Man para despedirla de la empresa, dejando claro que no quiere que siga interfiriendo en su vida. Además, ya tiene suficientes pruebas en su contra como para hacer los miramientos. Mientras tanto, Li Lu está triunfando en su nuevo trabajo. Después de demostrar que no solo es bueno organizando archivos, sino también excelente con las computadoras, se gana la admiración de sus compañeros y empieza a destacar por su talento. Por otro lado, Yang Yichen decide visitar a sus héroes con regalitos, buscando ganarse su perdón. Durante la visita, se da cuenta por unos paquetes y direcciones que descubre dónde está Li Lu. Su corazón se llena de esperanza y súper feliz decide ir a buscarla. El problema es que no tiene su dirección exacta, así que busca por todas partes, pidiendo ayuda a un amigo que vive por la zona. La coincidencia resulta que este amigo trabaja en la misma empresa que Li Lu y también siente algo por ella. Más tarde, hay una sede de trabajo y Yang Yichen es invitado. La sorpresa es enorme cuando ve a Li Lu sentada entre los asistentes. Aunque ambos fingen no conocerse, la química entre ellos es inevitable y todos a su alrededor lo notan. Yang Yichen, sabiendo que no debería beber, lo hace solo para armarse de valor y termina borrachito, pidiendo perdón a Li Lu todo el camino y agradeciendo al destino por haberla encontrado. Al día siguiente, Yang Yichen espera a Li Lu junto con su amigo para llevarla al trabajo. Durante el trayecto, el amigo hace preguntas triviales sobre el auto y Yang Yichen, un poco molesto, le responde que todos esos detalles son recuerdos de su mujer, dejando claro su territorio. Llegan al trabajo e intenta hablar con Li Lu, pero ella lo rechaza de manera muy decente y tranquila. Sin querer rendirse, Yang Yichen la acorrala, decidido a no volver a perderla, pero justo cuando se acerca más gente, se ve obligado a dejarla ir. Aún así, sus celos se disparan al verla conversando con su amigo, sintiendo que cada minuto sin aclarar las cosas es un minuto más que podría perderla para siempre. La situación se convierte rápidamente en una competencia por el corazón de Li Lu. Después del trabajo, todos se van a comer y tanto Yang Yichen como el jefe de Li Lu tratan de ganarse su atención.
haciendo del momento una batalla por ver quién conquista a la chica. Al final del día, ambos quieren llevarla a casa, pero afortunadamente para Li-Lu, una compañera de trabajo aparece y la salva de la incomodidad. Sin poder contenerse más, Yang Yichen la busca desesperadamente en su departamento, lo que termina con seguridad llevándoselo por alborotar el lugar. Li-Lu, preocupada, tiene que salir a rescatarlo, y cuando les pregunta si se conocen, él dice con orgullo y fuerza delante de todos que es su esposa y que ha vuelto para recuperarla. La escena deja a todos sorprendidos, pero Li-Lu, con el corazón aún dolido, lo hace sentir para responder que ahora le gusta a su jefe y que pronto serán novios. El jefe, encantado con la situación, la respalda y la apoya, aunque Li-Lu sabe en el fondo que su corazón sigue perteneciendo a Yang Yichen. Al día siguiente, el jefe le cuenta a Li-Lu que Yang Yichen se fue esa misma noche, pero lo que él no sabe es que Yang se fue solo para cumplir con unos deberes y volver lo más pronto posible, y lo cumple. Esa misma noche llega a casa de Li-Lu y entra como si fuera a su casa, quedándose dormido en el sofá, esperando a verla. Sin embargo, su amigo, el jefe de Li-Lu, lo descubre allí y se lo lleva, insistiendo en que si van a competir por el amor de Li-Lu será sin trampas. Ahora la pobre Li-Lu se encuentra atrapada entre dos hombres que compiten por su amor, Yang Yichen, su esposo arrepentido y dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperarla, y su jefe, que la ayuda y la apoya, pero que también busca conquistarla. Yang Yichen le invita a salir con la esperanza de pasar un buen rato juntos y reconquistarla. Sin embargo, para su sorpresa, Li-Lu llega acompañada de su amigo, y ahora rival. A pesar de que sufre de vértigo, Li-Lu decide subir al teleférico, y Yang Yichen se muestra muy atento durante todo el paseo, tratando de acercarse a ella. Sin embargo, Li-Lu lo rechaza en repetidas ocasiones, manteniéndose distante. La situación cambia un poco cuando Yang Yichen se apunta a una competencia de quién puede comer más chiles picantes y gana el premio para Li-Lu. Como parte de la celebración, él la levanta para que cuelgue su deseo, y ese pequeño momento sirve como puente para que ambos se relajen y tengan una conversación tranquila. Yang Yichen, con sinceridad, trata de que Li-Lu lo entienda y vuelva a amarlo, pero ella sigue haciéndosela difícil, sin mostrar fácilmente sus sentimientos. De vuelta a casa, Yang Yichen acompaña a Li-Lu, y su hermana, que lo sigue, sospecha que está siendo infiel a Li-Lu. Desesperada, toca la puerta para evitar que su hermano haga algo descarado. Cuando Yang Yichen abre la puerta y ella descubre que está con Li-Lu, se queda boquiabierta, y todos terminan riendo y conversando animadamente. Sin embargo, el momento se corta brutalmente cuando el supuesto novio Li-Lu llega y se presenta como su pareja, interrumpiendo la conversación y dejando a Yang Yichen sin palabras. Li-Lu, que comienza a sentirse mal, es llevada al hospital por su supuesto novio. Allí le confiesa que está embarazada. El chico no puede creer lo complicada que es la vida de Li-Lu y el amor tan desinteresado que ella tiene por Yang Yichen. Desde ese momento decide cuidarla más que nunca. Más adelante, todos van a un paseo y de repente empieza a llover. Yang Yichen, cual príncipe azul, cuida amorosamente a Li-Lu durante la tormenta, cubriéndola y protegiéndola del frío. Mientras se iluminan con un hermoso arco iris, él aprovecha para contarle una historia de amor, con la esperanza de que así pueda inspirarla a que su relación vuelva a ser como antes. Por la noche, todos se ponen a jugar un juego de pasar un papel de boca a boca, y cuando le toca a Yang Yichen y Li-Lu, el papel se reduce a un pedacito tan pequeño que parece inevitablemente que sus labios se rocen. La tensión y la chispa entre ellos son evidentes. Li-Lu prefiere rendirse antes que besar a Yang Yichen en el juego del papel, y como castigo, le toca lavar los platos. Sin embargo, debido a las náuseas de su embarazo, no puede hacerlo. Yang Yichen, aunque aún no sabe su condición, se ofrece a hacerlo por ella, mostrándose atento y protector. Más tarde, los dos salen para tener una conversación sincera. Yang Yichen le confiesa una vez más sus sentimientos, abriéndose completamente sobre lo mucho que la ama y lo tonto que se siente por no haberla valorado antes. Entre lágrimas, le dice que siempre la ha amado, pero que fue incapaz de expresarlo correctamente, y abrazándola fuertemente, llora pidiéndole perdón. Li-Lu también llora, sintiendo la fuerza de sus palabras, pero no le da una respuesta definitiva. Lentamente, se aleja de él. Yang Yichen, con el corazón roto, le promete que le esperará todo el tiempo que sea necesario. Li-Lu, confundida, le cuenta a su amigo que no puede decirle que sí porque no sabe si Yang Yichen se confesó por amor o solo por culpa. Él, con una mirada decidida, le promete que le ayudará a descubrir la verdad y que la apoyará para salir de la duda. Al día siguiente, el grupo vuelve a casa y Yang Yichen trata de ser lo más atento posible con Li-Lu, buscando acercarse a ella. La situación se complica cuando llegan y los padres de una compañera la acusan de ser una estafadora por enseñar programación sin tener licencia. Sin embargo, Yang Yichen la defiende con firmeza, argumentando su talento y buena intención, logrando que la situación no pase a mayores. El día siguiente, Li-Lu tiene una cita de control por su embarazo y su amigo la acompaña al hospital. Yang Yichen, siguiendo su intuición y el deseo de estar cerca de ella, también aparece. Al verla embarazada, queda completamente en shock. La incredulidad y la decepción le invaden cuando su amigo le dice que el bebé no es suyo. La noticia lo golpea como un balde de agua fría y Li-Lu se siente atrapada en su propia mentira.
Con el corazón hecho triste y confundido, no le queda más que intentar ahogar sus penas en alcohol. Los días pasan y Li Lu no sabe nada de Yang Jishen, dejando su corazón lleno de incertidumbre y preguntas, pero tal vez la historia entre ellos aún no ha terminado. Yang Jishen, recordando todos los actos de amor y sacrificio que Li Lu tuvo hacia él, encuentra fuerzas para seguir luchando por ella y recuperarla, pero un día algo le impacta profundamente. Llega a sus manos el documento del compromiso de Li Lu con su nuevo amor, Lu Jingwen. Enloquecido por la noticia, corre a buscarla, sin importarle nada más. Cuando la encuentra, le dice que no puede dejarla ir porque aún la ama. Le da un discurso sincero sobre el verdadero significado del amor, uno que él ha aprendido gracias a ella. Al día siguiente, Yang Jishen llega con todas sus cosas, decidido a mudarse a vivir con ella para acompañarla en cada paso de su embarazo. Esa misma mañana, se van juntos de compras y él le regala ropita de embarazada para que se vea linda en el trabajo. A viva voz, en medio de la tienda, le dice que la ama, lo que hace que Li Lu se sonroje de la vergüenza y felicidad. Ya de regreso a casa, ella le pregunta de nuevo si no le molesta que tenga un bebé que no es suyo, y él, con total sinceridad, le responde que eso no le importa, que su amor por ella es lo único que cuenta. De vuelta en la empresa, Yang Jishen se asegura de que Li Lu tenga un espacio cómodo y especial, y lo único que quiere es que ella no se canse o trabaje demasiado. Esta nueva oportunidad ha hecho que Yang Jishen cambie por completo su forma de ser. Ahora es un hombre atento, cariñoso y delicado, dispuesto a hacer todo lo necesario para que Li Lu sea feliz y se sienta amada cada día. Li Lu está a punto de darle una charla sobre mujeres programadoras, y aunque está muy nerviosa, tener asomado a su lado le da toda la calma que necesita. La sala se llena de personas ansiosas por escucharla, pero para Li Lu, el más importante de todos es Jian, que cada día sabe enamorarla más. La charla resulta un éxito, y todos terminan muy orgullosos, así que organizan una cena para celebrar con amigos. Esa noche, Yang Jishen tiene una sorpresa preparada. Invita a Li Lu a ver su diario, que en realidad es un juego que él creó, donde todos los días escribía algo para ella. Pero eso no es todo. El juego está lleno de detalles y recuerdos de su historia juntos, desde el primer momento en que se conocieron. Es un gesto tan lindo y tan sincero, que Li Lu se le llenan los ojos de lágrimas de felicidad. Mientras tanto, sus amigos, que observan a lo lejos, le piden a gritos que vuelva con él. Y esta vez, Li Lu no duda ni un segundo, recibe a Yang Jishen con los brazos abiertos. En medio de esta atmósfera tan mágica, Li Lu suelta una noticia que deja a Yang Jishen sin palabras. Está de 4 meses de embarazo, y él es el padre. Yang Jishen, que no se esperaba tal noticia, no puede contener la alegría y la emoción. Con lágrimas en los ojos, la abraza fuertemente, sin poder creer la dicha que siente. Al día siguiente, la pareja vuelve a la ciudad, y todo entre ellos es puro amor y felicidad. Incluso Yang Jishen empieza a buscar nuevos anillos de compromiso, queriendo sellar esta nueva etapa con una ceremonia especial. Sin embargo, no todo puede ser perfecto. Yang Jishen descubre que alguien ha clonado el juego que todavía no ha lanzado. La noticia lo llena de rabia y frustración, haciéndolo querer acabar con todo. Esta nueva prueba pondrá a la pareja a prueba, pero ahora, más unidos que nunca, deberán encontrar la manera de enfrentarse a cualquier obstáculo que el destino les ponga. Al final, nuestros protas logran descubrir quién fue el responsable de clonar el juego, y aunque la situación implica una pelea millonaria, él se mantiene sorprendentemente tranquilo. Esta vez es Li Lu quien debe darle su apoyo y sostenerlo emocionalmente, pero para sorpresa de todos, resulta que todo fue un plan ideado por Yang Jishen para dar una lección al ladrón que ya le había hecho lo mismo en el pasado. Li Lu, al conocer la verdad, no puede evitar sentirse muy orgullosa de su esposo por su ingenio y determinación. La felicidad se multiplica cuando se enteran que ahora son cuñados de Chen, uniendo a sus familias aún más. En medio de toda esta alegría, Yang Jishen prepara una sorpresa para Li Lu. La lleva a un parque de dinosaurios, pero con unos lentes especiales que transforman el entorno en una experiencia de realidad aumentada. Guiándola con suavidad, la lleva a su hermoso castillo, donde rodeado de un ambiente mágico, se arrodilla y le propone matrimonio. Li Lu, encantada y conmovida, acepta sin pensarlo 2 veces, sellando el momento con un gran sí. Toda la familia está presente, observando este cuento de hadas hecho realidad, mientras los dos se besan con amor, irradiando felicidad. Esa misma noche, celebran con una cena romántica en casa, llena de sonrisas y caricias, disfrutando de su nueva etapa juntos. Días después, Li Man reaparece en la vida de la pareja, pero esta vez con intenciones distintas. Viene a pedirle disculpas a Li Lu y a despedirse de ella, mostrando arrepentimiento por todo lo que hizo. Nuestra prota, con su corazón generoso, no guarda rencor y le concede el perdón, dejándole ir con tranquilidad. Pasan los días y Li Lu y Yang Jishen, más enamorados que nunca, deciden tener una caminata nocturna. Bajo el cielo estrellado, Yang Jishen le muestra su amor a la luz de la luna con un gran beso, sellando para siempre su amor y su compromiso mutuo, acabando aquí esta romántica y maravillosa historia llamada Programadora Adorable. Este drama tiene todos los ingredientes clásicos por una historia romántica emocionante, el juego de identidades ocultas, la tensión amorosa que surge de los malentendidos
y una protagonista decide luchar por sus sueños a pesar de las barreras que enfrenta. Lilu es una protagonista entrañable con que se encuentra constantemente atrapada en situaciones cómicas y alta tensión, logra mantener su dulzura y autenticidad. La evolución de Yang Jishen de un hombre adulto y desconfiado a un protector enamorado añade profundidad a la trama, permitiendo que los espectadores se conecten con un proceso de autodescubrimiento y redención. Los giros dramáticos, desde el engaño sobre la identidad de Lilu hasta la tensión provocada por los terceros en discordia, mantienen el interés alto. La historia logra mezclar el humor, el romance y el suspenso con momentos de ternura y sacrificio. A pesar de la complejidad de sus personajes y las situaciones a veces exageradas, la serie transmite un mensaje de amor verdadero, perdón y perseverancia, lo que la convierte en un drama conmovedor y entretenido. No se vayan sin darle like a este video y suscribirse a mi canal activando la campanita. Y recuerden, el tiempo siempre te mostrará lo que realmente significas para alguien. Bye bye.